Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro 3-0 Review. Y en esta ocasión pues vamos a revisar esta figura que ahora sí que me siento un tanto melancólico, un poco triste al revisar esta figura que pues para los fans de Berserk desafortunadamente falleció Kentaro Miura. Y personalmente era muy fan de su trabajo. Y pues precisamente hace un mes nos llegó la triste noticia de que había fallecido. Y bueno, hice un pequeño script, pero bueno... no lo he publicado, pero bueno, pues vamos a revisar esta figura. Que de hecho ya la había lanzado 3-0 desde principios de este año, pero bueno, eso solamente es que la habían preordenado desde su tienda. Solo que en ese caso pues tienen que pagar por adelantado, así que tardó casi un año más o menos en aparecer. Imagínense los que preordenaron desde la tienda. Pero bueno, por lo menos sí lo tuvieron antes. En este caso pues ya lo tenía desde hace rato en mi baúl de Big Bad Toy Store. Yo lo compré en Big Bad Toy Store. Pero bueno, como ven, la caja está bien bonita. Se puede ver que pues tiene ese color metalizado en el color Berserk. Bueno, donde dice Berserk se ve bastante padre. Brilla bastante bonito, tal como dije. Y tal como mencioné en el haul unboxing, de hecho la caja tiene relieves o tiene cierta textura como ciertamente como pues, algo rugoso, como de lija o algo así. Se siente bastante corrugado, no sé cómo se ve. De hecho se ve perfectamente bien las texturas que tiene, se ve bastante padre. Tal como dije, tiene ese color metalizado. Realmente me gusta mucho la caja. Desde la caja dice Berserk Guts. Inclusive refleja mi mano. Dice Guts Berserker Armor. Se ve bastante padre la caja, tal como dije. La parte del lado pues es básicamente lo mismo, solo que tiene ciertos relieves, ciertos detalles en cuanto a esto. Y bueno, dice 1/6 Scale de Berserk, de Guts con armadura Berserker. Aquí se logra ver. Tiene su color plateado, es bastante padre. Bueno, en la parte de arriba se ve la parte complementaria de su espada. Y del otro lado exactamente igual, bueno, casi igual. Bueno, en este caso, en la parte de abajo tiene el loguito de 3-0, que es lenticular, dice 3-0, se ve bastante padre, tal como dije. Y de hecho la caja sí está bien grandísima, un poquito más de lo normal. Y por una parte está bien, puesto que Guts sí es bastante grande, sí es... más o menos mide según el manga como 1.90 aproximadamente. Bueno, aquí dice más Guts Berserker Armor. Y en la parte de lado exactamente igual, Guts Berserker Armor. Bueno, aquí en la parte de atrás vemos un relieve de Guts, bueno, con su armadura. Y en este caso pues no tiene una ventana o algo así, sino que solamente es una especie de caja de cartón tipo Hot Toys. Y bueno, en este caso pues viene su instructivo, también pues la garantía, que en este caso pues bueno, ojalá que no se me rompa, porque pues ya no hay disponibles en Big Bad Toy Store, pues no creo que me lo vayan a cambiar, o no sé, la mera verdad. Bueno, ya la saqué de su empaque, pero bueno. Y bueno, aquí tenemos a Guts ya con su armadura Berserker. Pues de hecho no viene así. La primera vez que lo van a recibir, de hecho no viene con su capa puesta. Esto ya se lo había puesto, ya lo tenéis desde hace rato, pero tal como dije, pues me gusta mucho Berserk. Y ahora sí que la quise estar manipulando bastante, ahí manoseándola, y pues ya la tengo en mi repisa. Y en este caso pues ahora sí que no me pude aguantar estar posándola y también pues disfrutándola. Bueno, tal como dije, yo la compré en Big Bad Toy Store. Lamentablemente ya no hay en muchos sitios, ni siquiera en Sideshow, que es la distribuidora más o menos de 3-0. Y pues ahora sí que les avisé, ojalá que hayan tenido esa oportunidad de comprarla en su... Pero bueno, ojalá que pues una vez más lo hayan conseguido. Y pues, ¿qué se puede decir? Muchos, bueno, he visto algunos otros videos, pero sinceramente, pues como que sí les falla un poquito en cuanto a detalles, porque decían que era de color negro, pero no, de hecho, tiene un pintado muy especial. Es de color plateado, pero tiene un efecto como tipo Marvel Legends, no es de tipo Marvel Legends, pero más o menos se da una idea como tipo caramelo o algo así, pero como está totalmente recubierto de color negro, pues ahora sí que se ve así, pero el trabajo de pintura ahí está muy bien aplicado. Ahora sí que le puso otras cosas 3-0 para que se diferenciara de otras versiones, que pues de hecho sí es de plástico, no es nada de diecast ni nada por el estilo. Pero el pintado es realmente asombroso. Chéquense el brillo que tiene, brilla muchísimo y sinceramente tiene un color como plateado con la iluminación. Sinceramente es un trabajo fenomenal por parte de 3-0. Realmente les quedó bastante bien. Tiene algunos detalles, algunos defectos que obviamente pues no son figuras completamente perfectas.
Pero en cuanto a detalles creo que hizo un buen trabajo. Esta sí tiene un precio un poquito más elevado, de hecho a diferencia de las que hemos revisado de Tree Zero, las anteriores de Saitama y también de Geno solamente costaban $120. Esta costó 220 aproximadamente, es un poquito caro, más por lo que es, puesto que solamente, bueno, el pintado es muy bueno, pero más o menos tiene el mismo tono de color negro. Pero bueno, aún así me gustan mucho los detalles. Tal como dije, por ejemplo, los ojos, pues de hecho creo que se logran ver perfectamente bien. Este no es el rostro que viene de stock, viene un rostro más neutral, pero bueno, en este caso me gusta mucho más esta. Y se logra ver perfectamente bien, me encanta muchísimo cómo se ve el iris a través del casco. Recuerda bastante al manga, que ciertamente solamente se ve una parte como muy enojado, ¿no? Y se ve bastante padre. Quizás los ojos un poquito más grandes de lo que me gustaría, pero bueno, tal como dije, el diseño creo que está bien, está muy bien aplicado, pero bueno, quizás haya inconsistencias. Por ejemplo, me hubiese encantado que tuviera una forma de Z, tal como vimos en el manga. Pero bueno, aún así, pues se logra ver perfectamente bien los detalles que se logra ver su armadura. Realmente me gusta mucho el pintado. Tal como dije, no es de color negro. Aquí se logra ver perfectamente bien el pintado, que tiene un color en la base de color plateado. Pero estas zonas pues está sobrepintado. Realmente se ve bastante bonito la coloración y también los detalles. Ahora sí que está muy bien recreado. Realmente me encanta mucho el tono. Bueno, estas partes como cepillados o algo así. Aquí se logra ver perfectamente bien cómo tiene esos detalles, esos pequeñísimos detalles. Realmente es asombroso. Esto nunca lo vi en otros videos, tal como dije. Ahora sí que no es por demeritar el trabajo de otros, pero tal como dije, me gusta mucho mi cámara y estarles mostrando a ustedes el tremendo trabajo que hacen estas compañías, y aquí se logra perfectamente bien. De hecho, yo tengo la Figma y pues no se logra ver estos detalles. Este pintado, algo interesante es que algunas partes como que brilla de color morado. Aquí se logra ver perfectamente bien cómo brilla, cómo agarra esa tonalidad. Se ve bastante padre el diseño. Y bueno, el pintado que le puso Tree Zero a esta figura, veo bastante bien. Pero bueno, también estos detalles me encantan, también estas partes. También me gusta mucho que tiene este detalle que vemos con la Figma, que tiene estas especies de, pues no sé, esto es como es obscuridad o algo así de la armadura que lo envuelve a Guts. Y pues aquí lo decidieron colocar. Realmente me gusta mucho esto, veo bastante padre. Bueno, en este caso, tal como dije, este no es el rostro que viene de stock. Pero bueno, también los dientes están bastante bien cuidados, y también la nariz se logra ver perfectamente bien cómo está. Realmente me gusta mucho la expresión y también los ojos. Está muy bien recreado en este rostro. Bueno, también sus detalles, pues ahora sí que es bastante constante estas líneas, pero bueno, también el diseño está muy bien aplicado. Y tal como dije, brilla bastante bonito. Una vez más, tiene esa coloración un poquito extraña. Me parece como que es del plástico, pero no sé cómo hicieron esta figura, pero aún así me gustan mucho los detalles y el pintado, cómo brilla. Y bueno, aquí se logra ver perfectamente bien sus excelentes detalles y también los remaches que tiene. La armadura Berserker, inclusive lo decidieron colocar aquí. Bueno, también las manos tienen estos excelentes detalles, algo vimos con esta figura, con este personaje, cuando se coloca este traje. Y bueno, estas partes también muy bien respetado. Bueno, también estos detalles se logra ver perfectamente bien aquí, como está pintado, estos especies de cierres, algo así, de villas. Bueno, también la parte de atrás está muy bien detallado, estas zonas, sinceramente me gustan mucho. Y los pequeños detalles. Bueno, también esta parte también excelente. Bueno, también sus piernotas, luce también muy bien. Y pues sí, parece que no hay mucho que destacar. Si han visto la armadura Berserker, pues creo que está muy bien detallada. Y pues creo que está muy bien recreada para ser de escala 1.6 y aún así. Me gusta mucho lo que se logra ver aquí. Inclusive está muy bien articulado, tal como se puede ver. Ahorita lo vamos a ver, pero bueno, aún así está muy bien recreada, tal como dije. Bueno, la parte de abajo solamente dice Tree Zero y hasta ahí. Pero pues ahora sí que es un trabajo fenomenal, tal como dije. Y pues por el precio un poquito elevado, pues aún así no creo que vaya a haber otra. Que ahorita que recuerdo hay otra versión que ya es exclusiva de
de Tri-Zero en convenciones, lo anunciaron. No sé si ya salió o algo así, pero aún así sí hubo muchos que no les pareció eso, puesto que pues apenas apareció esta y ya van a volver a relanzar otra figura con otras cabezas que sinceramente sí me encantaría que hubiera venido con esto. Eso que en cuanto a accesorios, pues vamos a verlo. Y bueno, con respecto a sus accesorios, viene con esto, pues ahora sí que sin contar las manos que vienen de esto, que son los puños cerrados. Viene con un par de cabezas intercambiables. Bueno, también un par de, bocas o con narices intercambiables. También estos complementos para su armadura, tal como vimos al principio. Esta, este también es un complemento, si es que queremos con este modo. Bueno, también la capa no podía faltar. También viene con 3 pares de manos intercambiables. Y bueno, que podía ser un Guts sin su Dragon Slayer, que está gigantísima. No pesa nada, pero bueno, vamos a verlos un poquito más de cerca. Bueno, quería volver a la propia cabeza que vimos al principio. El sistema para colocar estas bocas es bastante simple, solamente se tiene que deslizar y ya está. Queda perfectamente bien asentado y realmente me gustan mucho los detalles, cómo está hecho estos rostros. Que tal como dije, viene con 2 expresiones, esta expresión fúrica con los dientes bastante característicos de Guts y también con el rostro neutral. Me encanta mucho que tiene este detalle como esta cicatriz de su nariz, tal como vimos como en el manga, que está lleno de cicatrices, pero aún así le decidieron colocar este detalle. Realmente me gusta mucho. No tiene profundidad, solamente está pintado, tal como se puede ver. Pero bueno, es un bonito detalle, tal como dije. Y bueno, la otra cabeza es esta, que bueno, realmente me gusta mucho los detalles, tal como dije. Pero bueno, chéquense, antes de pasar a lo malo, pues ahora sí que chéquense los detalles. Es más o menos similar a esta, pero tal como se puede ver, como que tiene algunas diferencias. Nunca lo había notado, de hecho, esta cabeza es más simétrica a comparación de esta, como que esta un poquito más cortito, esta oreja que esta, no sé. Me da la impresión de eso. Bueno, también otra de las funcionalidades es que esta cabeza, o bueno, esta parte por lo menos de enfrente, tiene iluminación, que ya se los puse para ahorrarme tiempo, pero bueno, ojalá que todavía sirva. Otro punto malo, otro punto negativo de esto es que se le gastan las baterías bien rapidísimo. Yo creo que no duran más de media hora o máximo 1 hora, pero ya la hora ya está totalmente fundidas las baterías. Y eso que ocupa 3 baterías, y las baterías no son baratas. Compré de estas, no sé si también depende del tipo de batería, pero en este caso quise comprar estas, solamente había esta. Y bueno, pues sí tenía un precio bastante bajo, pero no sé, por media hora o por 1 hora, pues siento que es mucho, ¿no? Son de este tipo, son de las AG1, así lo indica el manual. Solamente tenemos que darle sus chazos y a ver si todavía enciende, porque no, sí enciende. Creo que es un bonito detalle, tal como dije, pero imagínense, siento como que ya no brilla tanto, y eso que son nuevas. Bueno, para quitarnos de dudas, les voy a mostrar cuántos que duran. A ver, vamos a ver. Son nuevas, pero aún así disminuyó muchísimo la intensidad de... si las pusiera completamente nuevas, pero se ve bastante padre el detalle de la iluminación. Se ve bastante bonito esta cabeza con esto que le puso Tri-Zero. No sé si lo quieren colocar de esta manera, pero pues una vez más, como está muy bien. Eso no se hace, niños. Bueno, tal como vimos al principio, viene con esta parte complementaria de su armadura, que básicamente es en combinación con estos rostros. Bueno, también si quieren considerar esto, de hecho también así viene la figura por default. Que la propia figura, tal como dice el manual, se tiene que intercambiar esta parte. Con respecto a la capa, creo que está muy bien confeccionada. Tiene alambres, inclusive, estas partes, que pues, sinceramente creo que es un buen detalle. Me gustaría verlo en todas las capas que nos incluyen, pero bueno, aún sí tiene excelentes acabados, como ciertamente bastante maltrecha, tal como vemos con Guts. Tiene estos detalles, estos cortecillos. Algo que me llamó mucho la atención es que estas manchas, no que le estuve manipulando, le estuve ahí en la tierra, sino que ya están puestas a propósito, y por una parte está bien, pero bueno, como que sí saca de onda, que se ve así como sucia, no sé, toda raspada. Aquí se lo ve perfectamente bien, como se ve como si tuviera pues manchas de gotas de agua sucia. Bueno, en este caso pues no sé si son de mis gatos, pero bueno,
Aún así, lo viene incluido en prácticamente toda la figura. Aquí se logra ver perfectamente bien que no es una capa completamente limpia, sino que sí está como sucia, no sé cómo se ve. Y por una parte sí saca de onda, pero es totalmente entendible, pero bueno, en la parte de atrás no tiene ese detalle, o lo cual está bien. Para que se dé una idea que pues es de la propia figura, ¿no? Creo que se ve perfectamente bien aquí los detalles, que pues sí. Bueno, también viene con manos intercambiables, estas especies como pues, un poquito como relajadas. Me hubiese encantado que tuviera pues no sé, diferentes acabados, que pues se ve un poquito constante, un poquito pues no se diferencia mucho de este lado a tiene ese color glossy. Bueno, no puede faltar las manos para sujetar su Dragon Slayer, que pues sí, tiene excelentes detalles tal como se puede ver. Bueno, también viene con estas manos especiales, bueno, tipo Spider-Man o algo así. Y pues ahora sí que si lo quieren posar como en cuclillas también lo puede hacer, está muy bien articulada. Bueno, también esta mano bastante especial, como pues simulando su cañón, si es que conocen el manga o algo así. Me hubiese encantado que tuviera otros detalles en estas partes, se ve un poquito como hueco, pero bueno, aún así pues es un bonito detalle, tal como se puede ver. Bueno, pasamos a lo mero bueno, viene con su Dragon Slayer, que está gigantísima, casi pues más grande que Guts, ¿no, hombre? Que el cuerpo de Guts, ¿no, hombre? Está bien gigantísima. Nunca lo había notado, pero sí está bien grandísima la espada de la Dragon Slayer. Pero bueno, también tiene excelentísimos detalles. Tal como dije, es una pieza hueca. Sí me sorprendió, a ver si lo escuchan. Está hueca, lamentablemente. Pero bueno, por lo menos el pintado es realmente asombroso. Me encanta desde el mango aquí. Se logra ver perfectamente bien. No sé si esta parte se puede retirar, pero bueno, no creo. Aún así tiene excelentes detalles como en su mango, que de hecho si es de tela, no sé qué tela sea, pero aún así está muy bien detallado en este sentido. También tiene estas marcas como de uso, algo así, toda mugrosa. Y por una parte sí, está padre que vengan con estos detalles en cuanto a pintura, se ve bastante bien. Bueno, también sus detalles que ciertamente vemos con la armadura. Me ha encantado un poquito más grande, puesto que pues este remache pues no debería ser tan pequeño, puesto que esta monstruosidad de espadas de metal no es de aluminio ni nada por el estilo. Pero bueno, chequen esos detalles en cuanto a pintado, se ve bastante padre todos los detalles. El acabado de pintura realmente muy bonita. Está gigantísima, no puede acabarse. Así que muchos han hecho memes de esto, ¿no? Pero pues se puede entender por qué lo usa Guts, que ahora sí que se acostumbró a espadas muy grandes, ¿no? Desde niño, y pues precisamente estaba más cómodo con espadas de su tamaño. Y aún así lo hizo bastante bien, bastante bonito los detalles y el terminado. Es excelente este Dragon Slayer, me gusta mucho. Y bueno, con respecto a sus articulaciones, creo que en este caso también hizo un gran trabajo. La cabeza se mueve izquierda a derecha, creo que bastante bien. La otra cabeza también se mueve bastante bien, creo que mejor que esta. Bueno, también lo limita un poquito esta capa, que lo tienen que ajustar perfectamente bien, porque así pues creo que no se mueve mucho hacia abajo, lamentablemente. Hacia arriba sí, tal como se puede ver, se mueve bastante bien, también de lado a lado inclusive. Y bueno, los brazos se suben para arriba, hasta ahí es su límite, creo que bastante bueno, hombre. Y bueno, también se bajan para abajo. Esta hombrera de hecho solamente está sobrepuesta en una especie de bola que se puede subir y bajar, tal como se puede ver. Esta es una pieza de plástico, tiene un montón de piezas de plástico, más o menos como la de Storm Collectible. Pero bueno, también el bíceps afortunadamente también se puede rotar, tal como se puede ver. Creo que se mueve bastante bien. Y bueno, los brazos se mueven hacia enfrente, también hacia atrás. Se puede rotar completamente, eso es lo que tengo cuidado. Ya se agarró su capita. Me recuerda un poquito a la Figma, puesto que esta es una pieza aparte, también pues es un plástico bastante flexible. El hombro tiene articulación de mariposa, solo que rechina la mía, lo cual le permite un excelente rango hacia enfrente y hacia atrás. Y afortunadamente pues sí puede sujetar perfectamente bien pues la Dragon Slayer, afortunadamente. Y bueno, el codo también tiene 2 puntos de articulaciones, solo que, bueno, tengan cuidado puesto que
Afortunadamente es una especie de doble bola o algo así. Bueno, en este caso pensé que ya se lo había roto, pero bueno, tengan cuidado con su figura para que no lo estén manipulando así como ya afortunadamente quedó. También se puede rotar inclusive esta parte. También esta piececita es independiente, se puede rotar inclusive. Bueno, el codo pues se mueve extraordinariamente bien aquí. Bueno, obviamente las manos tienen esta articulación bastante simple, se puede rotar, se mueven hacia abajo, hacia arriba. Y de acuerdo a la posición se mueven de izquierda a derecha las manos, solo que el pecho se mueve de izquierda a derecha, solo que tengan cuidado, como que siento como que se va a romper. También se mueve hacia enfrente y también ligeramente hacia atrás, también se mueve bastante bien de lado a lado. Bueno, la panza se mueve de izquierda a derecha independientemente de esta parte, también se mueve bastante bien de lado a lado, también hacia enfrente y hacia atrás se mueve bastante bien. Bueno, también el taparrabos se puede mover de izquierda a derecha, bueno, se puede rotar y bueno, las piernas tal como se puede ver, pueden subir y bajar, tal como una SH figuar, solo que tengan cuidado en este sentido. Las piernas se mueven extraordinariamente bien hacia enfrente. Chéquense ese movimiento, un hombre, es extraordinario. Se mueve. Ya ni las SH figuars hacen este movimiento. Y bueno, ¿qué se puede decir de Hot Toys? Pero bueno, también se extiende muy ligeramente de patas. De hecho, este plástico es bastante flexible. Se puede extender, pero tal como dije, no la quiero dañar. Pero bueno, creo que se mueve bastante regular son en las piernas. Se puede rotar el muslo tal como se puede ver. Bueno, la rodilla tiene 2 puntos de articulación, se mueve bastante bien. Y bueno, las botitas no se pueden rotar, pero los pies sí se mueven de izquierda a derecha, afortunadamente. También hacia arriba, la punta de la botota también se mueve bastante bien. Y también tiene, creo que, bastante ángulo. Y bueno, anteriormente había dicho que pues esta capita tiene alambres. Y bueno, también se puede mover para todas direcciones, afortunadamente. Bueno, aquí tenemos un pequeño comparativo con otras figuras de escala 1.6 que tengo. Saitama y Genos lo tengo guardado, así que pues ahora sí que tengo estas a la mano. Tenemos el Mandaloriano y también la Hot Toys de Thanos. Y ahora sí que, pues chéquense, Guts es pues bastante grande, mide 1.90. Bueno, en este caso pues son completamente distintas estas series, pero bueno, te da una idea del tamaño que tiene Guts y es un poquito más grande que el Mandaloriano inclusive. Bueno, se preguntaba su espada de Guts hasta dónde le llega a Thanos, hasta casi hasta la cabeza, no hombre, está gigantísimo tal como dije la espada. Y bueno, nuestra figura desde los pies hasta la cabeza mide aproximadamente ¿qué serán? Los 33 centímetros de alto. Sí, está bastante grande, más grande de lo normal. Y bueno, tal como pueden notar, tiene una increíble movilidad que, bueno, sinceramente sobra mis recomendaciones. Esta figura fue imperdible para los fans de Berserk. Bueno, si es que tuvieron la oportunidad monetaria, bueno, en ese sentido todos quisiéramos tener algo así. Pero pues chéquense la pose que puede lograr. Realmente es muy movible, muy posable, realmente divertidísima. Los accesorios creo que son bastante buenos, tanto básicos, entre comillas, solamente manos intercambiables. Un dragón Slayer que no puede faltar y unas cabezas intercambiables. Realmente me hubiese encantado comprar otra para tener 2 modos, pero bueno, y están un poquito más caras de lo normal. Pero bueno, definitivamente, una vez más, ahora mi recomendación es una increíble figura que no puede faltar en la colección de ningún fanático de Berserk. Bueno, afortunadamente les avisé con tiempo, ojalá que lo hayan podido conseguir. Y pues sí, realmente me gusta mucho esta pose, sinceramente no, inclusive la Figma no lo puedo lograr con ella. Y esta figura que cuesta bien carísima y aún así la estoy maltratando. Y aún así, pues definitivamente les quedó excelente a Tricero. Creo que es una compañía que nos ofrece muy buenos productos y a un precio bastante razonable, afortunadamente. Y pues una vez más lo compré en Big Bad Toy Store. No se pierden de algunas exclusivas, quizás. Bueno, yo tengo la esperanza de ver la versión exclusiva en Big Bad Toy Store. Ojalá que no esté tan caro, pero bueno. Pues una vez más se la recomiendo bastante, muchísimo, cómprela definitivamente. Pero bueno, muchas gracias por ver este video y no se olvide dejar sus comentarios, dejar su pulgarzote arriba, también de compartir y suscribirse si es que no lo están, me ayudará bastante para mi canal. Ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores, pero bueno, muchas gracias una vez más por estar aquí y nos estamos viendo con más videos, más stop motion, más noticias, más fotografías, más tutoriales y muchísimas otras cosas más. Y bye.